Tercero, estamos completamente seguros que las grandes autoridades mundiales han estado mintiendo como bellacos, como sinvergüenzas durante 50 años sobre esta realidad y ocultan lo mucho que saben sobre ella. Han mentido todo lo que quieren. La última mentira ahora para explicarnos lo de Roswell es la tercera mentira que dicen, que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Pues dicen, no, es que como ya la gente va sabiendo que había hombrecitos dentro, no, es que hicimos una prueba, estábamos haciendo pruebas con muñecos y los tirábamos para allá a ver cómo reaccionaban por ahí. Pero eso se contradice con lo que dijeron la primera vez. De modo que han estado mintiendo durante 50 años y de esto hablaremos enseguida después. Cuarto, sabemos que estas mismas corruptas autoridades, en colaboración con la llamada inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, han estado usando el fenómeno ovni para ocultar sus grandes avances en la alta tecnología aeronáutica, haciendo que sus aparatos secretos pasasen inadvertidos y viceversa. Cuando les ha convenido han usado esos mismos aparatos para explicar el fenómeno ovni. De modo que a veces que había un ovni, no, eso es que la Fuerza Aérea está probando aparatos nuevos y de hecho fabricaron algunos. Yo he tenido fotografías de ellos que eran redondos también. No, son aparatos secretos del ejército. Ah, bueno, muy bien. Pero a veces viceversa, para ocultar que la gente no supiera que estaban haciendo aparatos. Entonces, no, es un ovni, son los locos de los ovnis que están hablando de ovni. No, pero eran aparatos que estaban haciendo la Fuerza Aérea y que de hecho los tienen, porque hoy día tienen unos aparatos como ustedes no tienen idea. Bien, quinto, el fenómeno ovni afecta de muchas maneras a la vida humana, aunque no nos demos cuenta. En algunos casos lo hace drásticamente a nivel individual, por ejemplo, en el nivel de los contactados. Y aquí, en esta sala, habrá ahora seguro más de una docena o dos de gente que realmente ha sido contactada. ¿Lo dirá o no lo dirá? Y algunos lo han sido y no lo saben. Afecta a algunos drásticamente a nivel individual, pero sobre todo colectivamente, la humanidad entera es afectada de una manera global por el fenómeno sin que caiga en la cuenta de ello. También hablaremos un poco más después de esto. Tras todos estos años, los buenos investigadores han llegado a la conclusión de que esta influencia del fenómeno ovni sobre la raza humana no es de ahora, sino que ha tenido lugar desde la aparición del hombre sobre el planeta. Pues la raza humana es una hechura de ellos. Y las manifestaciones que ahora contemplamos no son más que una etapa más de este dominio que siempre han tenido sobre nosotros. En esto hasta científicamente estamos ahora empezando a caer de la burra. Cuando yo era niño estudiábamos que el hombre tenía 500.000 años, la humanidad, 500.000 años. Después la subieron ya hasta 800.000, hasta 1.000.000. Se murió el viejo Licky y ahora está su hijo ya diciendo que se han encontrado hombres hasta de 5 millones de años, que eso era una herejía. Señores, hay huellas de hombres con zapatos no descalzos que tienen 100 millones de años y 200 millones de años, y en el periodo cámbrico, que es en la era primaria, ya hay huellas de zapatos de hombres, 300 millones de años. Mire, si llevamos tiempo aquí los hombres, y esas razas desaparecieron igual que los dinosaurios, y vinieron otros señores de arriba e hicieron otras razas nuevas, etcétera, etcétera. Esto es muchísimo más largo de lo que nos han dicho. Séptimo, el fenómeno religioso y el fenómeno ovni están íntimamente relacionados, pudiendo decirse que el primero, el fenómeno religioso, es una consecuencia inmediata del segundo. Yo antes me preguntaba, cuando yo era un buen padre jesuita, ¿qué tendrá que decir la religión del fenómeno ovni? Que no dice nada. Era un ingenuo yo. Hoy día digo lo contrario. ¿Qué tiene que decir el fenómeno ovni de la religión? ¿Y saben lo que tiene que decir? No sé si hablaremos de eso después. Que ellos han inventado todas las religiones. ¿Para qué? Para tenernos entretenidos. Yo quiero respetar las creencias de todo el mundo. Yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Y no se olviden que yo durante muchos años pensé lo que el más acendrado cristiano de ustedes piense ahora. Octavo, cuando la mayoría de la humanidad se convenza de la existencia entre nosotros de superinteligencias extrahumanas, se producirá la mayor revolución ideológica y posiblemente social de toda la historia.
Esta puede ser que sea en el fondo la causa del encubrimiento de los grandes políticos del mundo, el miedo a perder el poder. El poder es terrible, es un ácido que si quieres ver que un hombre es evolucionado, vale o no, dale poder. Lo mismo me da que sea poder económico, que poder político, que poder religioso, dale poder y vete. Y vuelve a los 2 años y lo verás inflado como un sapo, ya creyéndose alguien porque tiene poder. Al rústico más rústico, dale un gorro de plato y ponlo a dirigir un poco el tráfico ahí en un parking y lo verás que ya se cree alguien muy superior a su gente, ¿verdad? Y es así. La gente, los que están arriba no quieren el poder en ningún sitio del mundo. Y por eso yo tengo aquí un testimonio que no se lo voy a leer, de un ex jefe de la CIA. Ya, como les pasa a todos, cuando se retiró ya no tiene mucho que perder y no tiene miedo. Entonces dice, miren, es que esa gente saben que eso es cierto, lo sabemos todos, ¿verdad? Pero lo niegan, ¿por qué? Porque tienen miedo a que haya una conmoción. Cuando la humanidad, el día que la humanidad caiga en la cuenta de que hay hasta inteligencias superiores que lo pueden hacer mucho mejor de lo que hacen las corruptas autoridades humanas, va a haber una revolución tremenda en las conciencias de muchos, como la ha habido, por ejemplo, en mí, como la ha habido en muchos otros, que se dan cuenta, pero bueno, ¿qué es esto? Esto que estamos padeciendo hoy día, por ejemplo, en el planeta, cuando ustedes abren el periódico y ven catástrofes por todas partes. ¿Qué pueblo hay que esté contento con sus gobernantes? Ninguno, absolutamente, ninguno. ¿Por qué? Porque el poder al que se ponga arriba, aunque sea la Madre Teresa, como no esté evolucionado, porque sí hay gente que está evolucionada. Bien, 9, sabemos que las manifestaciones de los ovnis, las actuaciones de sus tripulantes son diversísimas y extrañísimas, estando en muchos casos reñidas con la lógica y el sentido común, y siendo en unos casos benéficas y en otros perjudiciales. Esto es lo que yo le decía, esto nos vuelve loco, no tenemos idea de por qué actúan así. Pero eso sí, sáquense ustedes de la mente que son todos iguales, que vienen todos del mismo sitio o que se comportan de la misma manera, ni hablar. Cuando los europeos fueron a África, por ejemplo, todos fueron a conquistar o vinieron a América a llevarse el oro, a matar a indios. No, había gente que sí, pero había gente que vino con buena voluntad y vino un padre franciscano a lo mejor y se mataba por educar a los indios. Estaba equivocado a lo mejor, le estaba metiendo otra idea, pero lo hacía con buena voluntad, no venía a saquear a nadie. Lo mismo pasa por ahí. Hay algunos que vienen a jugar con nosotros, otros vienen a darse gusto, qué sé yo, viendo cómo sufrimos, otros vienen a ayudar. Depende de cómo sea la evolución del que viene y también depende de cómo reaccione uno. Por último, estamos llenos de dudas en cuanto a su procedencia, sus intenciones y en general en cuanto a su esencia. Como les dije hoy, después de 20 años, uno tiene más dudas profundas que entonces. Entonces ingenuamente creíamos que eran unos señores que habían venido de otro lado y nos venían a visitar. Hoy día vemos que la cosa no es así, porque probablemente muchos no han venido de otro lado, están aquí antes que nosotros. Bien, estas son las grandes verdades fundamentales a las que hemos llegado después de 50 años. Toda la infinita casuística que en todo este tiempo se ha desarrollado en torno al fenómeno no es más que el follaje que nos impide ver toda la grandeza del árbol, un árbol que está en el medio del inimaginable bosque del cosmos. No se olviden que somos una esquina de una parte, de un barrio, de una galaxia, ¿verdad?, que está perdida. En el cosmos hay miles de millones de galaxias, no de estrellas ni de planetas. Por eso, creer que somos el centro del universo es una cretinada de tal calibre que hoy día, vamos, el que lo siga creyendo así, y de hecho muchos lo siguen creyendo así. Siendo las cosas así, es hora de que dejemos de ver el fenómeno con ojos de principiante y lo consideremos con una mirada más panorámica y al mismo tiempo más profunda. Tal como digo en el título de la ponencia, el fenómeno ovni no es ya solo el objeto de la curiosidad o el estudio de unos cuantos loquitos. El fenómeno ovni se ha convertido en un gran problema político. Hoy día es un gran problema de alta política. Y lo malo es que las grandes autoridades del mundo no saben cómo resolverlo. Y por eso, año tras año, atrasan su solución, enredándose cada vez más con las mentiras que nos cuentan, porque como ya dijeron tal mentira, pues ahora ya no pueden decir esto. Las autoridades saben que la inmensa mayoría de las personas despiertas,
porque desgraciadamente hay que reconocer que la mayoría del mundo de la humanidad no está despierta, están entontecidos con la televisión o con los deportes o con lo que sea, pero no están despiertos, no filosofan, no piensan. Estamos conscientes de que nos están diciendo las autoridades mentiras sobre la existencia de los ovnis, y por eso los que tras bastidores llevan las riendas del mundo están nerviosos sin saber qué hacer. Han mentido tanto y se han contradecido tanto que ya no saben qué decir en la actualidad. El problema que tienen es doble. Primeramente, no saben si comunicarle o no a todo el mundo la realidad de que hay otras inteligencias no humanas entre nosotros. Algunos creen que hay que decir la verdad, y algunos de los que han creído con poder que había que decir la verdad, se los han llevado de por medio de una manera o de otra, muy discretamente o no, y poco a poco vamos sabiendo cosas. Algunos los han tirado del piso 16 de donde estaban, así como les digo. Primero los encerraron en un hospital y luego hicieron que se suicidara desde allí. Pero aún entre estos hay discrepancias, pues mientras unos opinan que hay que decir toda la verdad sin ambajes, otros piensan que conviene decirla poco a poco, pues lo contrario podría producir un pánico general y un caos. Esos son unos. Ahora, frente a estos están los que durante todos estos años, de una manera tenaz y a veces de una manera criminal, dicen que de ninguna manera se puede decir esto. Miren, se habla mucho del caso de Roswell y que se cayó, etcétera, etcétera. En Aztec, que es otro pueblo por allí cerquita, se cayó otro platillo. Y por un año después, de eso no se habla casi. En ese platillo había 16 hombrecitos. De ese platillo sabemos mucho más que de Roswell. En la divulgación de ese estrellamiento intervinieron, yo diría que 7 personas. A 2 las metieron en la cárcel y eran 2 señores ricos y además muy bien colocados. Al periodista primero que empezó a hablar de eso lo desprestigiaron completamente y lo convirtieron en un cero a la izquierda. A otra la asesinaron. A otro fotógrafo que fotografía a los hombrecitos lo asesinaron de una manera muy discreta. Y a la primera periodista, que fue la que puso en alerta a todo el mundo, la asesinaron también. Murió de una manera muy rara, de modo que de los 7, 3 los hicieron desaparecer, para que vean cómo estos secretistas no se andan con bromas. Cuando alguien con poder, que puede tener, porque si es un pobre desgraciado no, pero si es el dueño de una televisora, sobre todo en los países importantes, lo hacen desaparecer y tienen unas maneras sutilísimas para hacerlo desaparecer. No con tiros, no, lo hacen morir de un cáncer y tienen maneras de provocar cánceres muy fáciles hoy día. Las razones de estos últimos... Sin embargo, frente a ellos están los que durante estos años, de una manera tenaz y a veces criminal, el asesinato de Kennedy, cada vez estamos más convencidos de que fue debido a esto, que el hombre había dicho, primera vez ya, había dicho, esto hay que decirlo, en una semana lo digo. Lo hicieron, le dijeron que no convenía, pero volvieron a aparecer nuevos casos y dijo, no, hay que decirlo, y los amenazó. Y el señor se murió, lo mataron, dicen que lo mataron como lo mataron. Ustedes saben que todo el estudio sobre la muerte de Kennedy está todavía en el misterio y seguirá en el misterio siempre. Bien. Las razones de estos últimos son varias, esos que no quieren que las cosas se digan. Aparte del caos social que podría provocarse en los pueblos al caer en la cuenta de que estamos a merced de unos seres con unos poderes muy superiores, ¿con qué cara iban a decirnos ahora que todo lo que sobre este mismo asunto nos han estado diciendo tantos años son puras mentiras? Después de 40 años de decir mentiras, ahora de repente decir, mire, les hemos estado mintiendo. De hecho, lo han dicho así con Roswell. Han dicho, bueno, decíamos esto porque no queríamos que se supiera que estábamos haciendo ciertas cosas.